¿Por qué, Señor? Y luego el Señor nuevamente con voz firme me dijo: entrégame a tu hija y a tu esposa. Y doctores, primero por mi esposa, y me dijeron: firma acá. Si tu esposa muere, no es responsabilidad nuestra, sino tuya. Y hubo una doctora que fue más sincera y me dijo: mira, no solo está en peligro tu hija, está en peligro tu esposa. Hermano, ¿sabe por qué le digo que esto me afectó mucho a mí? Porque yo estaba solo en el hospital. Abajo me gritaban familiares de Ana Rodríguez, yo corría al segundo piso. Arriba en el cuarto, familiares de Hanna Lía Saraí Bravo Rodríguez, corría. Y los doctores del segundo y del cuarto me gritaban y me decían: ¿por qué no está aquí? No sabían que era el único que tenía que ver a mi hija, que estaba en la incubadora, y a mi esposa, que estaba recién operada. Me dieron una lista para ir a comprar a la farmacia, hermano, y no les miento, no tenía ni 10 céntimos en mi bolsillo. Y recuerdo que yo fui, dije: Señor, tócalo, esa de la farmacia, Señor. Puse mi cara de triste, hermano, así, de necesidad, pero de necesidad dura. Dije: seguro se va a conmover. Me tocó una farmacéutica más fría, hermano, más seca, más dura. Esa que uno le dice tronchatoro, hermano. Yo lo miré, dije: por favor, deme esto, esto sí, sale tanto, me dijo. Yo lo miraba como diciendo: Señor, ¿a qué hora lo tocas? ¿A qué hora me dice tome? Nada. Digo: señorita, déjeme ver, parece que me he olvidado la billetera. Salí, miré al cielo y le dije: Señor, no tengo nada. ¿A quién voy a ir, Señor? Y mirando al cielo, empezaron a llamarme. Y gracias a Dios ahora hay YAP, hermano. Ese celular empezó a sonar y a sonar y a sonar y a sonar. Cuando fui a ver mi celular, tenía 2.500 soles en ese celular, hermano. Dios sabía la necesidad que íbamos a pasar. Y como decía mi esposa, Dios es fiel. Llegado el momento, pasaron casi 8 días mi hija en la incubadora. Mi hija tiene su DNI con su fotito, con las sondas que le metían para que ella pueda respirar. A mi hija, desde el primer día de nacida, le hicieron exámenes. Le sacaron sangre de sus bracitos, tenía todo huequeado. No estoy exagerando, como dice nuestro pastor, así fue. Porque él fue el único que sabía de todo este caso, y nuestro presbítero, nuestro amado pastor Heriberto también. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque cuando estaba ahí, la doctora no me habían explicado nada, hermano. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6 días. Mi esposa decía: ¿a qué hora me da mi bebé? ¿A qué hora la puedo ver? ¿Por qué no? Hermano, empezó también otro cuadro, que de depresión posparto, porque no había tenido a su bebé. Ella se tocaba la barriga y decía: ¿dónde está? ¿Y por qué ni siquiera me la han dado? Ya no la siento. Un problema, hermano, más fuerte. Después de eso, para resumir todo el testimonio, Dios fue bueno, porque llegó una doctora y me dijo: mire, nadie le ha hablado su caso de su hija, ¿verdad? Yo le digo: sí, me han dicho que está ahí malita, todavía sus pulmones tienen que desarrollarse. No, ¿le han hablado el caso de su hija? Me dijo: no sé. Y me fue sincera. Me dijo: mire, su hija es un caso especial de este hospital. Como su hija, hay 2 casos en este hospital. Su hija nació con Apgar 0. ¿Qué significa? Cuando un niño nace, lo califican del 1 al 10. Si el niño llora, si el niño grita, si el niño hace gestos, etc., tiene un Apgar 10. Su hija nació muerta, nació morada, no respiraba. Su hija nació sin vida, por eso su Apgar es 0, me dice. Sí o sí, estos casos, cuando a veces se dan, tienen complicaciones. Su hija no puede succionar, su hija le cuesta respirar, y su hija ahí empezó, hermano, con muchas cosas. ¿Sabe lo que me impactó? Me dijo: ella estuvo 10 minutos muerta. Hay otro niño como ella que estuvo 15 minutos y ha sobrevivido, pero el niño ha quedado como si fuera un vegetal. Solo estamos esperando que él muera. Me fue sincera la doctora. Su hija, si es que vive, va a tener cuadros de esquizofrenia, difícilmente va a hablar, difícilmente va a caminar, difícilmente tendrá una vida normal. Pero si usted desea, puede tomar una decisión. Vea lo que hace, o si usted es cristiano, cree en Dios, ore a Dios. Quizá lo mejor es que su hija se muera. Y hermano, cuando me dijo eso, yo me sentí mal. Y yo me acuerdo que en las escaleras de ese hospital me fui y no había nadie. Yo le decía: Señor, ayúdame. Yo me abrazaba solo, hermano, para sentir un abrazo de alguien. Yo solo me decía: Yair, tranquilo, todo va a pasar. Dios está contigo. Pero yo mismo decía: pero
¿qué va a pasar si mi hija se muere?, decía. ¿Qué va a pasar si mi esposa se muere? Y yéndome a mi casa a traer las cosas que faltaban, porque yo no sabía, hermano, qué tenía que traer. Yo no sabía nada, hermano. Nunca había estado en un hospital, fue mi primera vez. Y después de eso, cuando vine mi moto, le decía: Señor, ¿qué va a pasar si eso pasa? Y el Señor me habló y me dijo: entrégame a tu hija y a tu esposa. Yo me acuerdo, hermano. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo eso. Yo no le voy a mentir. Yo le dije: Señor, ¿por qué tú eres malo conmigo? ¿Por qué siempre me pasan esas cosas? Un familiar me llama y me dice: yo no entiendo cómo el mundano o nosotros que no creemos en Dios nunca nos ha pasado eso. Y si tú eres cristiano, me decía, si tú sirves a Dios, estás en una iglesia, ¿por qué a ustedes les pasa eso? Y yo llorando le decía: ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Qué he hecho? Quizás te estoy fallando, Señor, y no me doy cuenta. El Señor me seguía repitiendo: entrégame a tu hija y a tu esposa. Yo seguía luchando: Señor, no, ¿cómo voy a hacer eso? Recién nos hemos casado, recién viene mi hija, ¿por qué, Señor? Y luego el Señor nuevamente con voz firme me dijo: entrégame a tu hija y a tu esposa. Y no pude resistirme, estaba en esa moto, me paré y le dije: Señor, la vida de mi hija y la vida de mi esposa está en tus manos. Si tú las quieres, ahí están, Señor, tómalas. Y yo no sabía que a veces Dios pide que le demos cosas en sus manos, no para arrebatárnoslas, sino para convertirlas en algo mucho mejor. Si quizá, hermano, Dios le está pidiendo a usted que es joven, sus sueños, sus anhelos, sus metas, déselas. Hermano, créame, sus sueños son limitados. Sus sueños tienen una capacidad limitada, pero cuando usted las pone en Dios, mire, hay cosas que usted nunca se imaginó y se van a hacer porque están en las manos de Dios. Y hoy hemos visto la gloria y el milagro de Dios en nuestra vida y en nuestra hija. A esa niña que le decían que no iba a poder hablar, hoy habla, hermano. Hoy dice: papá, mamá. Yo siempre la fastidio, le digo: falta que diga propina nada más. Y hasta que entrena, hasta que lo practica su mamá. A esa niña que decían que no podía caminar, que difícilmente iba a desarrollar su cerebro, hermano, a mi hija le han hecho exámenes del cerebro hasta en Lima. Cantidad de exámenes. A ella le han hecho sus terapias de niña desde 2 meses o 1 mes de nacida. Decían: no va a caminar tu hija. Hoy corre, hermano. Tenemos que ponerle un candado para que no se vaya, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esos son los milagros que hace el Señor. Esos son los milagros que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo. Y lo seguiremos viendo si es que confiamos y creemos en Él. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Gloria.